Hola, muy buenos días. En esta ocasión voy a compartir con ustedes un discurso de conferencia que es parte, por cierto, de la clase de la lección de Ven Sígueme, que abarca esta semana del lunes 8 de diciembre al día 14, domingo 14 de diciembre. Ustedes como saben, pues la clase siempre trae algunas referencias de discursos y este es uno de ellos que trae ahí. El discurso lo da el elder Peter M. Johnson de los 70s, pero fíjense que al estar yo leyendo sobre su persona, me llamó mucho la atención y quisiera compartir antes de mencionar su discurso, o antes de entrar de lleno a su discurso, comentar un poquito sobre su persona, su trayectoria. A veces uno ve a las autoridades generales y bueno, poco sabe uno de ellos, pero ya metiéndonos al internet, uno puede conocer la vida de estas personas. Incluso eso, siempre lo he dicho, viene a ser un ejemplo para muchos de nosotros. Debería ser un ejemplo para la juventud, porque a veces creemos que las cosas suceden solas o creemos que las cosas llegan, solamente así bajan del cielo como un regalo y la verdad es que no. La verdad es que las cosas llegan a partir de trabajo y de fe, ¿no? Entonces, estos hermanos que son llamados a las autoridades como autoridades de la iglesia, han llevado también vidas de trabajo, de esfuerzo, de superación. Así es de que si me permiten voy a compartir con ustedes un poquito de la vida del Elder Johnson. Bueno, él nació el 29 de noviembre de 1966 y dice su historia, dice que es la primera autoridad general afroamericana en la historia de la iglesia. Esto ya lo pone en un papel importante, ¿no? O en un papel sobresaliente. Resulta que este discurso, y por lo cual yo me puse a investigar sobre la persona, este discurso tiene que ver, entre otras, con la declaración oficial número 2 en donde el sacerdocio se le da a los negros, en 1978. Este hermano, este elder, este, obviamente, pues ya para su época ya estaba el sacerdocio dándosele a las personas de color, pero este, no había todavía autoridades generales de color. Tenían el sacerdocio. A lo mejor eran obispos, a lo mejor hasta inclusive el presidente destaca, pero no autoridades generales. Y entonces él fue o él es la primera autoridad general afroamericana en la historia de la iglesia. Por eso digo que lo pone en un papel especial, porque independientemente de que ya tenían el sacerdocio y que se les había dado, él ahora es llamado autoridad general. Muy bien. Este, él creció en Nueva York, bueno, nació en Nueva York. Después de esto, su mamá se lo llevó a estudiar a, a vivir con ella a Hawái, en donde allí estudió en la Universidad de Brigham Young, Hawái. Sin embargo, ahí no se bautizó. Dice que él jugaba baloncesto y un maestro de ahí de BYU lo invitó a bautizarse, pero que en ese entonces no se bautizó, sino que terminó su carrera, se fue a estudiar a otro lado, a decir verdad, eh, a otra universidad, y estando ya más grande, él se bautiza en la iglesia.
Y entonces sale a una misión, comparte el evangelio, regresa y bueno, su carrera ya como en la iglesia fue la siguiente. Dice que el Elder Johnson ha ocupado diversos cargos de liderazgo, incluyendo secretario financiero de Estaca, presidente de los hombres jóvenes de barrio, líder misional de barrio y consejero del obispado. En 2013, Johnson fue llamado como presidente de la Estaca Bessemer en Alabama, convirtiéndose en el primer hombre negro en ocupar un cargo en Alabama. Ahí está otro dato. O sea, como que ha sido él la persona que ha sido la primera persona que ha sido llamada, y ya después de él han sido llamados otros, ¿no? Pero él se convirtió en el primer hombre negro en ocupar ese cargo en Alabama, el de presidente de Estaca. No había habido antes un presidente negro. Lo digo con mucho respeto, ¿no? La raza negra, como sabemos, por mucho tiempo ha sido a lo mejor oprimida, ¿no? Bueno, esa es otra historia, pero además de presidente Estaca, también ya es autoridad general. En 2018 fue llamado como 70 de área 2018. En abril de 2019 fue llamado como 70 autoridad general. No es lo mismo 70 autoridad de área que 70 autoridad general. De área, pues su nombre lo dice, solamente área. Área México, área Sudamérica, etcétera, ¿no? Él es autoridad general, o sea, para toda la iglesia. 70 autoridad general. Algunos titulares de noticias lo calificaron incorrectamente como el primer líder negro de alto rango de la iglesia sud, y generalmente se considera que eran eh, otras personas. Bueno, pero la gente que no sabe, los periodistas, pues así lo describieron, porque realmente así era, pero de alguna forma despectiva lo hicieron, ¿no? Sin embargo, fue noticia también en su momento. En octubre de 2019, Johnson dio una charla en la conferencia general de la iglesia titulada Poder para vencer al adversario. En Salt Lake City, Tribuna publicó un artículo que se destacaba esta como la primera charla de un afroamericano en una conferencia general. Sin embargo, KSL modificó esto con el término era moderna. Las conferencias generales anteriores del 70 eran mucho más numerosas del principio del siglo XX. Había oradores simultáneamente en múltiples lugares, por lo que esta afirmación requeriría más investigación de la que se ha incluido. De alguna forma, las noticias siempre a veces ven ellos las cosas desde otro punto de vista. Y fue punto de algunas críticas. Sin embargo, para la iglesia, el Elder Johnson ha sido un hombre destacado religiosamente hablando. Muy bien, hay mucho más. Debo decir que él tiene una licenciatura, él tiene una maestría y él tiene un doctorado en el área de la contabilidad y ha publicado más de 5 libros en los Estados Unidos, al lado de otras personas. Entonces, ahí les dejo, ahí les dejo esta información del Elder Johnson, un hombre que por demás ha sido controversial, pero también un hombre que ha sido fiel a la iglesia. Entiendo y sé y estoy seguro que la iglesia, antes de llamar a una persona como autoridad general, hace un sinnúmero de entrevistas y analiza su vida. Yo sé que esos hombres
son hombres fieles que han dedicado su vida a la iglesia, al servicio y a su progreso personal como autosuficientes. Por eso el Señor los llama. Y por eso quise compartir esto, queridos hermanos, amigos, porque a lo mejor tú tienes hijos o tienes nietos y tú podrías compartir estas historias de vida, estas historias de éxito, porque todas las autoridades generales tienen una historia de éxito, tienen un estilo de vida muy similar de progreso. Sé que a los jóvenes les puede ayudar a entender cómo conducirse en la vida y a tomar decisiones. Pero obviamente hay que enseñarles desde jóvenes. Hay que instruirlos desde niños para que ellos vayan teniendo en su mente lo que van a querer hacer. Y después apoyarlos, ayudarlos o seguirlos orientando. Muy bien. Paso de esta parte de la historia del Elder Johnson a su discurso, el cual duró 10 minutos nada más en la conferencia, pero quisiera compartirlo porque les decía, es parte de la lección de Ben Sigel. Entre otras cosas, él menciona que es un momento de que ustedes y yo, dice, nos preparemos para la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesús el Cristo. Este es el momento de que hagamos de nuestro discipulado nuestra máxima prioridad. Queridos hermanos, creo que a lo largo de este discurso todo se centra en esto, cómo poder prepararnos. El título es el poder ministrar a cada persona en particular, pero ciertamente el poder ver que ya está cerca la segunda venida nos puede ayudar a entender que hay que hacer más cosas. Y la mejor manera, dice Elder Johnson, para prepararnos para la segunda venida es haciendo la ministración. Es la forma en que Cristo quisiera que nuestro discipulado fuera, igual al de él, de puro servicio. El Elder Johnson pregunta, ¿cómo llegamos a ser y nos ayudamos unos a otros a llegar a ser devotos, discípulos de Jesucristo? Y la respuesta que él da es ministrándonos personalmente uno a uno de forma particular. Y hermanos, creo que a lo largo de nuestro aprendizaje en la iglesia, se nos ha hablado mucho tiempo sobre esto, sobre la administración, y me parece, a lo mejor me voy a proyectar, pero me parece que a veces es lo que menos hacemos. Yo no digo que todos, hay muchos que sí, pero hay otros muchos que tal vez no llevamos a cabo la administración como debe ser. Ya se quedó atrás la orientación familiar. Esa ya no existe. Ahora está la administración. ¿Cuál es la diferencia entre ministrar y orientar? El verbo es de ministrar, es más acción que el verbo orientar. Orientar son palabras, decirte cómo pueden ser, deben ser las cosas. Ministrar es hacer algo por la persona, no palabras, sino acciones, servicio y estar al lado de la persona más tiempo. Entonces creo que el presidente Russell M. Nelson, quien cambió este título de orientación familiar por ministración, tenía muy claro el profeta de que esto nos iba a poner en otro nivel más elevado, en el cual íbamos a poder
parecernos todavía más al Salvador Jesucristo, más que simplemente haciendo la orientación familiar, que a veces nada más era dejar un mensajito en una hoja y ya reportábamos la visita. Ahora no, la administración ahora va más allá de solamente dejar un papelito y reportar una visita. Dice el Elder Johnson que al ministrar a cada persona en particular, la invitamos a venir a Cristo y a adorar en la casa del Señor a fin de que reciba su poder redentor. Ese es el fin último de la administración. El que nosotros podamos ayudar a la persona a que también ella haga sus ordenanzas. Esa es la administración. Equivocadamente a veces pensamos que la administración es darle un plato de comida, pintar su casa, arreglar su techo, reparar su baño, plancharle su ropa. Sí, eso es muy bueno, pero esa no es la administración de la cual se nos pide. Otra vez, al ministrar a cada persona en particular, la invitamos a venir a Cristo y a adorar en la casa del Señor a fin de que reciba su poder redentor. Esa es la administración. A partir de esa administración, la persona saldrá de sus problemas, de todos sus problemas. Pero hay que ayudarla a que ella reciba sus ordenanzas, adore a Jesucristo en su casa, el templo, y entonces él podrá seguir solo haciendo lo que el Padre Celestial quiere. Hermanos, ojalá y que podamos entender esto de la administración. Ya no es decirle qué y cómo. Ahora es ayudarlo a que lo haga. Las ordenanzas salvadoras en el templo. Y entonces, dice el Elder Johnson, de Jesucristo aprendemos el poder de ministrar. Y nos da dos ejemplos, hermanos. Uno, el de la mujer samaritana junto al pozo. La historia es muy bonita, ¿no? Ustedes recordarán que la mujer tenía muchos problemas en su matrimonio. Y había tenido también otros matrimonios y tenía muchos problemas. El Salvador estuvo con ella allí en el pozo. Y él estuvo platicando y le enseñó el evangelio y los principios. Cuando ella se dio cuenta que él era el Salvador porque le estaba enseñando lo correcto, ella salió corriendo, publicando lo mismo que el Salvador le había dicho. Y es eso lo que se pretende y se busca, queridos hermanos, que las personas salgan de su círculo vicioso a partir de las ordenanzas que hacen en el templo. Pero si no tienen ordenanzas y si no son miembros de la iglesia, a partir de vivir los principios y las ordenanzas básicas del evangelio. Queridos hermanos, este es un ejemplo de la administración. El otro ejemplo que pone el Elder Johnson es el de Pedro y Juan, o sea, los apóstoles de Cristo, cuando ellos se acercaron a ministrar a un hombre que de nacimiento que era cojo de nacimiento, que pedía dinero a la puerta del templo. Bueno, este hombre lo ponían ahí a la puerta del templo y todos los días. Pero cuando Pedro lo vio y le dijo, yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y entonces
lo llevó al templo. Esto es esta es la enseñanza, este es el mejor ejemplo, hermanos, de la administración. No es dinero, no es pintar, no es reparar, no es nada de eso. Es ayudar a que tengan las ordenanzas salvadoras. ¿Por qué viene este discurso? ¿Por qué viene este discurso en esta elección? Porque Elder Johnson, como la primera autoridad de color, él no sabía, dice, cuando fue a la misión, que a los negros en un tiempo no se les daba el sacerdocio. Y dice que cuando él se enteró de esto, él se enojó. Como misionero, él no sabía esto, pero se enojó. Pero dice que tuvo un compañero, y aquí como que habló de los dos temas al mismo tiempo, tuvo un compañero que lo ministró y le enseñó. Y entonces él pudo entender la razón de esto, de lo del sacerdocio. Y entonces él pudo continuar su misión bien. Por eso es que este mensaje viene, esta lección, porque él habla de su experiencia, de esto que fue la época en la que no se le dio el sacerdocio a los negros. Ya para terminar, dice, a veces tendremos preguntas sin respuesta y nos sentiremos insignificantes, solos, desanimados e invisibles. Sin embargo, amigos míos, debemos seguir adelante con fe en Jesucristo y recordar sus palabras. No se turbe vuestro corazón. Amigos míos, les prometo que al vivir la doctrina de Cristo y ministrar a cada persona de manera que conduzcan a la casa del Señor, seguiremos adelante con fe en Jesucristo. Aunque tengamos preguntas sin respuestas o nos sintamos insignificantes, como muchos a veces nos sentimos, solos, desanimados e invisibles, tenemos que seguir invitando. Queridos hermanos, mi testimonio es que Dios vive. Este discurso está, si pueden, lean ustedes solitos. Aquí se los compartió una breve reseña. Sé que esto es verdad, hermano. Y la administración es parte esencial de nuestra vida cotidiana. Se los comparto en el nombre de Jesucristo. Amén.